El Ministerio de Curación, capítulo 14. Ministerio entre los ricos. Grabación 934. Adelante, Pastor Diego Zapata, el tiempo es para usted. Muchas gracias, hermana. Este capítulo es prácticamente digámoslo así, continúa las ideas de los dos capítulos anteriores. Me refiero al primero de ellos, al pobre desvalido que no tiene techo, no tiene hogar, ¿no? Y luego a otras personas indefensas como los ancianos, como las viudas, los enfermos. Pero ahora entonces, en lugar de presentarnos a este tipo de personas, tal vez golpeadas por las situaciones económicas o de salud o de otra índole, nos está presentando a nosotros un gran desafío entre los ricos. Este capítulo se llama justamente así, mis apreciados hermanos, Ministerio entre los ricos. Así que bienvenidos. Vamos a leer algunas líneas, algunas declaraciones que a manera de consejo la señora White nos presenta aquí. Son las recomendaciones del Señor, ¿no? Y una vez más agradezco a Dios por esta luz tan preciosa que nos ha manifestado. Ojalá que alguno de nosotros, ojalá todos pudiéramos hacernos de alguna manera una respuesta viva para las necesidades del hombre moderno. Les invito a orar en esta hora. Padre que moras en el cielo, te damos la bienvenida, Señor, a este momento tan especial. Tu palabra es un gran desafío para nuestras vidas, nos confronta por momentos, nos alecciona, nos instruye, nos guía, nos dirige. Es verdaderamente una lámpara para nuestros pies en medio de un camino y de especial manera de un mundo envuelto en tinieblas. Permítenos en esta mañana atesorar todo recurso del cielo y de especial manera la manifestación de tu voluntad tal como se expresa a través de esta línea. Y permítenos ser depositarios, pues, de estos deseos, para que nuestro corazón pueda entonces recibir los dichos de Jehová y puedan los mismos cumplir el propósito por el cual han salido de la boca del Eterno. Perdona nuestros pecados y por medio de tu Santo Espíritu, asístenos en esta hora. En el nombre del Señor Jesús, nuestro Salvador, lo agradecemos. Amén. Voy a leer algunas líneas para comenzar. Página 160. El capítulo comienza recordándonos la experiencia de Cornelio, el centurión romano. Dice que él era rico y de noble estirpe, hombre que desempeñaba puestos de confianza y de honor, pero era pagano de origen. Así que su educación y cultura, aunque había adquirido trato con los judíos y había ido adquiriendo un conocimiento del Dios verdadero, pues de alguna manera ha experimentado una discriminación por el hecho de ser pagano, ¿no? Sin embargo, Dios no se detiene allí. Aquí dice que este hombre comenzó a adorar a Dios, estoy en el primer párrafo, y demostraba la sinceridad de su fe por la compasión que tenía de los pobres. Aquí está el primer incentivo que nos presenta a nosotros nuestro trabajo en favor de los ricos, de las personas adineradas, de los acaudalados. Estas personas, por la gracia del Señor, pueden luego tener una participación muy, pero muy importante, no para satisfacer sus deseos y necesidades egoístas, sino para pensar en otros que en condición de desvalidos y de golpeados por las circunstancias necesitan pues el concurso de todo corazón que se duela de ellos. Entonces aquí dice que este hombre daba evidencias, demostraba la sinceridad de su fe por la compasión que tenía de los pobres. Hagamos un paréntesis, ¿no? Antes de leer el texto de Hechos 10:2 que refuerza eso. Es que sencillamente la manifestación más clara
de que nuestra religión es auténtica, es genuina, es la manera como nosotros, pues justamente nos conducimos ante nuestro prójimo. Recordemos en esta oportunidad que los 10 mandamientos fueron escritos en 2 tablas. La primera tabla, los primeros 4 mandamientos, ¿por qué 2 tablas, no? Los primeros 4 mandamientos de la primera tabla, nuestro deber a Dios, la dimensión vertical, nuestro compromiso con el Altísimo. Pero los últimos 6 mandamientos escritos en la otra tabla, en la otra losa, pues simple y sencillamente representan allí lo que son nuestros compromisos o nuestras responsabilidades en la dimensión horizontal, es decir, ante nuestro prójimo. Y justamente la Biblia presenta a un hombre justo como aquel que tiene una relación fortísima, una relación formidable con su prójimo, es decir, la dimensión vertical, la dimensión horizontal, dirigida hacia los que le rodean, pues es verdaderamente inobjetable. En el Salmos capítulo 15, versículo 1 dice, pregunta, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Y el versículo 2 es muy claro, ¿no? La respuesta es, el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Ahí aparece la palabra, el término justicia. Es un término enteramente relacional. Es un término que tal como la Biblia y de especial manera la literatura del Antiguo Testamento, el hebreo, lo presenta, es para referirse a aquella persona que tiene unas relaciones formidables con su prójimo. Y esa es prácticamente la base del gobierno de Dios. Los principios de su gobierno, lo que ha sido representado como una demostración de las perfecciones divinas o un trasunto de su carácter, no es otra cosa que la manifestación de mi amor a Dios y luego de mi compromiso hacia mi prójimo. Eso, bíblicamente hablando, es lo que representa a un hombre justo. Un hombre justo es descrito como aquel que tiene relaciones formidables con todos. Inclusive, ama a sus enemigos y ora por ellos. Esto es verdaderamente desafiante, ¿no? Así que la manifestación más clara de la justicia es esa. Este hombre, volviendo al relato del primer párrafo del capítulo, este hombre daba evidencias de la sinceridad de su fe por la compasión que tenía de los pobres. Y efectivamente el libro de Hechos dice, hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Hermanos, ¿cuántas personas entre nosotros podrían llegar a este sitial? Simple y sencillamente si recibieran nuestro trabajo en favor de ellos. Hay personas a nuestro alrededor, hay personas en este mundo que tienen, pues a quienes las riquezas no los han llevado a experimentar la felicidad. Nosotros sabemos que en eso no consiste la paz, en eso no consiste la armonía, en eso tampoco consiste la felicidad. Los vacíos en el corazón no pueden ser llenados sino por la presencia del Señor. Así que aun cuando nosotros podamos amontonar riquezas de esta índole, es muy probable que nuestro corazón siga estando vacío. Recordemos la historia de Nicodemo, ¿no? Un hombre que había llegado a un sitial muy importante. Realmente era envidiable el momento y la experiencia en la cual se encontraba Nicodemo después de sus 40 años. Sin embargo, un encuentro nocturno con Jesús desnudó todas sus flaquezas, evidenció sus vacíos interiores y lo hizo a él concluir y a nosotros también que la clave de todo esto no está en las cosas. La sociedad secular, si ustedes me permiten un término,
se ha cosificado, dicen algunos. Todo en función de las cosas, nada en función del prójimo, nada en función de lo perdurable, nada en función de lo eterno, nada en función de lo duradero. Los puntos de referencia se perdieron. Y el único que puede realmente cambiar dramáticamente la experiencia y los caminos de un hombre, pues es el Señor Jesús. Este hombre Cornelio, como tantos ricos a nuestro alrededor, tal vez estaban pasando por experiencias como esta, ¿no? Si no él, por lo menos sí muchos, a quienes nosotros podríamos realmente tener en cuenta hoy. Aquí en la página 161, dice el segundo párrafo, justamente esto: las riquezas y los honores del mundo no pueden satisfacer al alma. Muchos ricos ansían alguna seguridad divina, alguna esperanza espiritual. Muchos anhelan algo que ponga fin a la monotonía de su vida estéril. Muchos funcionarios públicos sienten necesidad de algo que no tienen. Pocos de ellos, sigue diciendo el párrafo, asisten a la iglesia, pues consideran que esto no tiene gran provecho para sus vidas. La enseñanza que allí oyen no conmueve su corazón. Pregunta: ¿no les dirigiremos algún llamamiento personal? ¿Los mantendremos como a elementos a quienes se ignora? Antes de continuar, mis hermanos, regreso a la página 160. Penúltimo párrafo dice que Dios hoy también busca almas entre las clases altas. Dios, hermanos, está buscando almas no solamente entre los desvalidos, que dice que también entre las clases altas, y es obvio, Dios no hace acepción de personas, Dios es estrictamente imparcial. Él hace salir su sol sobre malos y buenos. Y aquí la nota está diciendo que hay muchos como Cornelio a quienes Dios desea poner en relación con su iglesia, pero nunca llegarán a esa experiencia si no es por el ministerio abnegado de nosotros, de la iglesia del Señor. Yo les voy a confesar que tengo una gran dificultad para moverme en medio de estas clases. Me cuesta mucho trabajo. Yo prefiero hacerlo entre las personas más humildes, más modestas. Allí como que puedo entrar con toda propiedad a sus hogares, allí puedo compartir con ellos, me siento más en libertad. Yo a veces he llegado a la conclusión que pareciera que lo que concierne a mis responsabilidades, digámosle, ministeriales, pues son más y más abarcantes y mucho más amplias y generosas en este tipo de clases sociales, pues que no son justamente las del estatus más elevado. Pero he conocido algunos hermanos dentro de las iglesias y dentro de las fundaciones que se mueven muy bien dentro de las clases favorecidas. Aquellos que ocupan un estatus y un sitial verdaderamente elevado y anhelado por muchos. Hay hermanos que se mueven muy bien entre todos ellos, saben cómo hacer el trabajo. Yo pienso, apreciados hermanos, antes de continuar, que nosotros deberíamos estar exentos de todo egoísmo, de todo deseo propio y de muchas cosas que podrían empañar nuestro trabajo en medio de este tipo de personas. Porque tenemos que entrar justamente a la esfera de su influencia, a sus hogares, donde ellos se mueven viendo lo que no se ve. No puede ser el incentivo para nosotros sus posesiones ni sus riquezas. Y eso es bastante difícil, eso es bastante complicado. Tenemos que haber muerto a todas esas cosas. Porque si lo que a nosotros nos sirve como motivación para acercarnos a ellos es poder derivar algún bien, alguna bendición en este sentido,
yo pienso que nuestro trabajo se puede ver empañado. Jesús se acercó a todas las personas como quien deseaba servirles, hacerles un bien, nunca considerando la tenencia de sus bienes temporales, materiales, ni de sus riquezas, sino viendo a todos ellos como un ser humano candidato a la vida venidera, y eso debe estar en nuestro corazón. Es muy probable que quienes me escuchen, algunos de ustedes, hayan sido dotados por el Señor para moverse en medio de estas clases. Entonces recordemos, según esta declaración de la 160, que hay muchos como Cornelio a quienes Dios desea poner en relación con la iglesia. Las simpatías de estos hombres van a despertarse por el pueblo del Señor. Y luego dice, pero los lazos que los unen con el mundo los tienen fuertemente atados. Ojo, hermanos, aquí sostiene que necesitan estos hombres valor moral para juntarse con las clases bajas. Y hay que hacer esfuerzos muy especiales por estas almas que se encuentran en tan gran peligro a causa de sus responsabilidades y de sus relaciones. Voy a hacer un alto en este momento para recordar un video que consideré hace poco. Eso lo envían a través del WhatsApp. Y era la historia, digamos, la historia final, pero muy comprimida, de un hombre verdaderamente de renombre en este mundo de hoy. Fue el diseñador, el descubridor, si usted prefiere decir el creador, aunque el hombre no crea nada, el hombre descubre más bien. Pero si ustedes prefieren, para que nos podamos entender, fue el hombre creador del Apple. No sé si estoy pronunciando bien eso, ¿no? El hombre creador del Apple. Y han hecho un video con respecto a la experiencia de los últimos días de este hombre, y él dijo algunas cosas muy interesantes. Y yo no recuerdo exactamente cada una de las manifestaciones que hizo, pero a uno sí le permiten sacar conclusiones, ¿no? Él dijo cómo después de haber trabajado toda la vida en función de esto, de haber adquirido tantos bienes y todo, ahora llega uno a la conclusión que debió darse tiempo para otras cosas que son tan importantes como esas en la vida. Me imagino yo las relaciones familiares, el recogimiento del alma, ¿no? Un momento ante el Señor, hacer una pausa semanal, que el atráfago de las rutinas del diario vivir no absorban al individuo, que la inercia en este sentido no lo domine. Eran conclusiones que él iba sacando, y en esos momentos de la vida donde realmente el alma se recoge y se encuentra con lo esencial, él dejó consignadas y escritas algunas cosas muy interesantes. Y una de las que más recuerdo fue cuando él se refirió a los hospitales y a las camas. Y dijo, él concluyó, y yo pienso que esto va a quedar como inmortalizado, que la cama más costosa era la cama de un hospital. Y yo pienso que él no se estaba refiriendo solamente en términos económicos y financieros, porque un hombre que tal vez ha tenido una fortuna y que ha guardado todos estos bienes así, de una manera muy, muy amplia, muy generosa, pienso que no escatimaría nada por conseguir su salud, y eso no sería verdaderamente muy oneroso para él. Pero tal vez él se estaba refiriendo en esos momentos de su ocaso, ¿no? De su paso por esta tierra, casi la parte final de su existencia, a que allí se encuentran muchas otras cosas que son mucho más trascendentes que simplemente el valor económico o comercial que puede tener eso, la exigencia, lo que representa estar en un hospital económicamente hablando, o en una muy buena clínica. Esas clínicas que son privadas y particulares son inalcanzables para una persona pobre, económicamente hablándolo. Pero yo pienso que el hombre se estaba refiriendo no a ese aspecto, porque para él no representaba mucho problema, sino más bien cómo allí, allí terminan todas las posibilidades del hombre, allí surge la impotencia,
allí el hombre se siente acorralado, allí llega a conclusiones que de otra manera no lo hubiera hecho. Yo pienso que eso se podría abrir bastante, es muy profundo la declaración que él hizo. Entonces a mí me permite esto reflexionar con ustedes, fueron reflexiones muy queridas, ¿no? Yo ya vi ese video y realmente me ha impresionado y lo hace a uno realmente pensar, no solamente en su vida personal, sino también en tantas otras personas de estas esferas, pues que realmente necesitan que en la parte y en el tramo final de su existencia alguien se les acerque y les hable del incomparable amor de Dios, que les haga ver a ellos, hermanos, que los caminos que emprendieron en esta vida de pronto fueron torcidos. Miren que aquí en este capítulo Elena White está señalando eso. Vamos a leer algunas líneas. Por ejemplo, en la página 161 al final, ella dice lo siguiente: miles de personas que desempeñan puestos de confianza y de honor, hábitos que envuelven la ruina del alma y del cuerpo. Sigue diciendo, hay ministros del Evangelio, estadistas, literatos, hombres de fortuna y de talento, hombres de capacidad para vastas empresas y para cosas útiles, que están en peligro mortal porque no ven la necesidad de dominarse en todo. En la página 162 dice ella, hay que llamarles la atención respecto de los principios de la templanza. Me llamó profundamente la recomendación que a continuación ella deja aquí escrita. No lo hagan de un modo dogmático. Hay que hacerlo por amor al receptor, con ese amor de Cristo en el corazón para aquella persona, considerándolo como un alma. La palabra en hebreo es como un nefes, un ser vivo, una persona de extraordinario valor ante los ojos de Dios. Persona por quien también Cristo vino a morir. Por eso Elena White dice, hermanos, que las palabras solas no pueden conseguir estos objetivos. Eso tiene que revelarse en toda la vida, eso tiene que retratarse, eso tiene que manifestarse en la voz, eso tiene que salir por los poros en una personalidad impregnada de eso de Dios, ¿no? De la esencia del Señor, tiene que brotar a través de nuestra piel y que el hombre sienta que aquella persona que está a su lado, lo único que quiere es propiciarle un infinito bien, y que si se acerca para tratar de presentarle y sugerirle que hay que hacer correctivos, no ve en él una persona encerrada por la religión, encastillada en eso. No lo ve simple y sencillamente apegado a la letra, en lo puramente dogmático, sino que siente la fuerza interior de ese hombre. Aquí Elena White dice eso, hay que llamarles la atención respecto de los principios de la templanza, y no de un modo dogmático, sino a la luz del gran propósito de Dios para la humanidad, con ese amor del Señor. Y en este sentido hay que ser muy, pero muy cuidadosos. Uno tiene que estudiar muy bien la situación, tiene que empezar a compenetrarse muy bien con la persona y tiene que hallar en Cristo, solamente en Jesús, solamente en el Señor, mis hermanos, el momento apropiado para comenzar a presentar aquellas cosas que de otra manera, si se hacen fuera de este contexto y de ese tiempo que la gracia de Dios entrega, pueden lesionar los sentimientos y las emociones de una forma profunda del otro ser y echarlo a perder, por lo menos, de mi radio de influencia. Elena White dice, si se les presentan de esa manera, ¿no? De una manera cuidadosa, diría yo, dirigida por el Señor, los principios de la verdadera templanza, que hay una promesa, mis hermanos,
Muchos individuos de las clases altas van a reconocer el valor de ellos y les van a dar franca acogida. Tal vez nosotros no tengamos oportunidad en los momentos de mayor gloria, digámoslo así, de estas personas, pero cuando están en necesidad por problemas de salud, cuando alguna situación de índole familiar los golpea, cuando alguna cosa, mis hermanos, los deja frente a un mundo que no tiene respuestas, la incursión del obrero cristiano, del instrumento en las manos del Señor, será muy útil y muy importante ahora. Esta iglesia del aire debería estarse preparando cada día en el carácter para que el Señor la pueda hacer una luz en el mundo, para que las personas, por ejemplo, de estas clases no encuentren nuestras palabras hirientes, cortantes, no nos vean sumidos en un dogmatismo, en un exclusivismo religioso. Tal vez nuestro pecado ha sido por mucho tiempo eso, no saber y no encontrar la estrategia adecuada para acercarnos a este tipo de individuos. Entonces se bloquean, se abre una brecha entre ellos y nosotros, y es justa y sencillamente porque nosotros no hemos trascendido. Deberíamos sumergirnos cada día más y más en el Señor, pedirle a Él que por su gracia, su carácter se desarrolle en nosotros, que nuestra manera de mirar, ¿no?, de dirigirnos, de hablar a las personas, realmente les demuestre a ellos que nosotros queremos hacerles un infinito bien y que comiencen a ver que la persona de Jesús se está manifestando y se está reproduciendo a través de aquel individuo. Creo yo, hermanos, que hay respaldo en estos libros para llegar a la conclusión que este tipo de argumentos son incontestables. Pero reitero, debe haber dolor en nuestra vida por ver cómo estas personas que podrían tener un destino ulterior elevadísimo no han considerado más que las cosas de esta vida y no han visto a Jesús el ser todo deseable, el deseado de todas las gentes. Ahí mismo en la página 162, penúltimo párrafo, dice: hay otro peligro al cual están particularmente expuestos los ricos, y su existencia ofrece también un campo de acción para el misionero médico. Hay que subrayar esto. Dice: muchos que gozan de prosperidad en el mundo y que nunca se dejaron arrastrar por los vicios ordinarios. Aquí está el otro problema: se encaminan a la ruina por el amor de la riqueza. Yo pienso que sea cual fuere, así sea porque son intemperantes, o así sea porque sencillamente han desarrollado amor por las riquezas y han desplazado de allí lo que tiene verdadero valor, hasta las relaciones de familia. Pienso, mis hermanos, que sea cual fuere la situación que los ha llevado a vivir lejos del Señor, pues deberían estar despertando nuestra consideración y no encontrar escollos ni en su intemperancia, ni en su idolatría y amor a las riquezas, sino justamente que el individuo lleno del Señor siga viendo a estas personas no solamente como personas en gran necesidad, sino como potenciales candidatos para el reino de los cielos. El amor a las riquezas, luego dice Elena White, esta es la copa más difícil de llevar. No es tanto la vacía, sino la que está llena al borde, y esta es la que exige el mayor cuidado para conservarla en equilibrio. Y luego contrasta eso, ¿no?, hablando justamente de la figura de una copa llena y de una copa vacía. Dice que la copa llena es la que es muy, pero muy difícil de llevar, pero la copa vacía, representada por lo último que dice el párrafo, la aflicción y la adversidad, traen consigo desengaño y tristeza, pero la prosperidad es lo más peligroso para la vida espiritual.
Y otro aspecto más que ella nos menciona, que pueden ser los elementos que están acarreando la ruina de estos hombres. He mencionado dos, aquí está el tercero. Vamos a la página 163. Dice el párrafo central, la Biblia no condena a nadie por ser rico, si adquirió honradamente esas riquezas. La raíz de todo mal no es el dinero, corrige ella, sino más bien el amor al dinero. Dios da a los hombres la facultad de enriquecerse, hay que tener en cuenta eso. Y en manos del que se porta como administrador de Dios, empleando generosamente sus recursos, esa riqueza se va a convertir en una bendición. Así que en este momento Elena White está dejándonos a nosotros vislumbrar que nuestro trabajo por estas personas, obvio, número uno, es por la necesidad que como individuos, como personas, como hijos de Dios ellos tienen. Dos, como lo he mencionado, porque son potenciales candidatos al reino de los cielos. Pero tres, y ya comienza a manifestarlo, y es lo que ella amplía un poco en la parte final de este capítulo, es porque estas personas que han obtenido las riquezas de manera debida, que pueden ser administradores, ¿verdad?, limpios del asunto, pueden llegar a emplear generosamente sus recursos. Es decir, la riqueza será entonces una bendición tanto para el que la posee como para el mundo. La obra de Dios necesita personas generosas hoy por hoy, hermano. No solamente ustedes que tienen un ministerio, todos aquellos que trabajamos para el Señor y estamos haciendo una obra, hemos encontrado que nuestra heredad es el Señor. Y para estas cosas se necesitan. Los ministerios que se están moviendo necesitan los recursos. ¿Cuántas personas se benefician? Pero fuera de todo esto también cuántos pobres, ¿no? Como hemos estado estudiando en los capítulos anteriores. Cuántos huérfanos, cuántos desvalidos. ¿Cómo podrían hacer obras de caridad estas personas? ¿Verdad? Y el abanico de posibilidades se va abriendo a las viudas, a los pobres dignos, como estudiamos en el capítulo anterior. ¿Cómo no encontrar una persona que les ayude? Entonces, recapitulando los 3 puntos que están presentados en este libro, los vuelvo entonces a mencionar. 1, la necesidad de un alma que no ha encontrado a Dios y la manera como se puede ir hundiendo cada vez más hasta desaparecer de este mundo sin esperanza. 2, ellos pueden ser también candidatos y elementos para contemplar la gloria del Señor cuando Él se manifieste, y encontrarán que esa es la mayor riqueza que se les ha dado a gustar. Y 3, porque ellos pueden llegar a ser recursos en las manos de Dios para el sostén de su obra y de los pobres en esta tierra. Dios podría haber hecho este trabajo con ángeles, pero lo quiere hacer con nosotros, contigo, hermano, y también conmigo. Dios quiere hacer esta obra y nosotros o lo maniatamos o le permitimos a Él realmente asomarse a la desgracia de todo lo que son las clases sociales en este mundo, porque todos hemos sido mordidos por la serpiente y golpeados de alguna manera en este conflicto cósmico y a punto de perecer sin esperanza y sin ningún aliciente si no interviene rápidamente un ser, un instrumento lleno de Dios para mostrarnos que existe otro camino. Imagínense ustedes cómo será de hermoso que estas almas adineradas, ¿no?, se hayan encontrado con un hombre sencillo y humilde, y luego entonces pueda para ellos cobrar vida. La declaración que a manera de promesa aparece en el Salmo 32:8, muy conocida: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Estarían profundamente agradecidos. Hace mucho tiempo, cuando yo estudiaba teología, conocí a un hombre. Él llegó al lecho donde yo me encontraba convaleciendo. Y este era un hermano adventista muy sencillo.
Apenas hablaba lo necesario, hermanos, pero trabajaba en la ciudad de Medellín en una empresa que tenía como dueño, propietario, presidente, qué sé yo, a un hombre de la ciudad, de una esfera social muy alta, muy culto. Y resulta que por la gestión sencilla de este hermanito, siendo él simple y sencillamente un obrero, un asalariado, en esa empresa que este hombre tenía, comenzaron las noticias del Evangelio eterno a llegar al propietario, al poseedor de los recursos, un hombre que vivía en un sitio muy escogido de Medellín. Y este hermanito comenzó a dialogar con él, tal vez a presentarle lo sencillo, lo elemental, pero con un gran deseo en su corazón, con motivación muy limpia, con ese amor, ¿no?, de una persona que en su sencillez ha experimentado el Señor y que quiere este infinito bien para los demás. Y comenzó a abrirse el interés de aquel hombre, su receptor. Cuando el hermanito sencillo encontró que no podía ya argumentar más con él por su riqueza intelectual, ¿no? Porque tal vez sus preguntas, creo que este hombre está catedrático de una universidad era, pues hizo una cosa muy sencilla, consiguió a un profesor de la Universidad Adventista ahí en Medellín para que fuera a darle los estudios y llegar hasta las instancias de él. Bueno, maravillosa cosa, hermanos. Mucho tiempo después este hombre recaló dentro del adventismo. Tengo entendido que hoy por hoy él se hizo pastor de la iglesia. No sé si habrá abandonado sus negocios, pero comenzó a tener preeminencia en su corazón todo esto que estaba viviendo. Lo conocí personalmente, hablé con él. Luego desaparecí por todas estas cosas de la vida, pero me han llegado las noticias de que él estudió teología posteriormente y se hizo pastor, y parece que funge como pastor de la iglesia. Imagínense cuántos casos como estos, ante los cuales nosotros, mis apreciados hermanos, no deberíamos bloquearnos, ¿no?, ni dejar que la óptica pues se nos empañe al respecto. Pueden llegar a ser también instrumentos en las manos de Dios. Hay dos aspectos más aquí en la página 162, hermanos. Volvamos a la página 162. Dice que a estas personas debemos convencerles del resultado de los perniciosos hábitos en la merma de las facultades físicas, mentales y morales. Hay que ayudarles a darse cuenta de su responsabilidad también como administradores de los dones de Dios. Hay que ser muy prudente, ¿no? Pero miren todo lo que la recomendación nos hace. Luego dice, hágaseles ver el bien que podrían hacer con el dinero que gastan ahora en cosas perjudiciales. Indúzcaseles a la abstinencia completa, aconsejándoles que el dinero que pudieran bebidas, tabaco o cosas por el estilo, lo dediquen al alivio de los enfermos pobres o a la educación de los niños y de los jóvenes para ser útiles en el mundo. No serían muchos los que se negarían a oír una invitación tal. Esto lo acompaña el Señor de una promesa. Y en la página 163 también extiende esta idea, penúltimo párrafo. Estos hombres necesitan del Evangelio, necesitan que se les aparte la vista de la vanidad de las cosas materiales a lo precioso de las riquezas duraderas. Necesitan aprender cuánto gozo hay en dar y cuánta bendición resulta de ser colaboradores con Dios. Yo diría que esto simple y sencillamente es el resultado de un milagro. Eso le corresponde al poder de Dios. Eso le corresponde a nuestro Cristo, hermanos. Pero las herramientas para poder proyectar en este tipo de individuos somos nosotros. Él tiene toda palabra, pero en este aspecto nosotros también tenemos mucho que decir. En la página 164
Dice que por medio del trato casual o accidental no es posible llevar a Cristo a los ricos que aman al mundo y lo adoran. Esas personas son muchas veces las de más difícil acceso. Eso es lo que yo pienso, me cuesta trabajo, les digo en realidad. Tal vez alguno de ustedes esté mejor equipado, ¿no? Y tenga como ese don del cielo, esa fragancia para acercarse a este tipo de clases. A mí me cuesta. Y aquí justamente esta línea es lo que a mí me hace pensar lo difícil que es el asunto para un servidor. Pero no necesariamente cae dentro de la imposibilidad, porque para Dios no hay imposible, recordemos. Que dice estas personas son muchas veces las de más difícil acceso. Por ellas deben hacerse esfuerzos personales quienes, animados de espíritu misionero, no se desalienten ni flaqueen, mis apreciados hermanos. Luego dice, hay personas particularmente idóneas para trabajar entre las clases altas. ¿Vieron? Es tratar de descubrir mis dones, mis habilidades. ¿Cómo hacer para descubrir si realmente es? Pareciera como si Dios a algunos los ha preparado para trabajar entre estas clases, pero a otros no tanto. Entonces no nos podemos negar a eso, porque puede ser que allá en el fondo de mi vida haya una dotación especial de Dios para que yo pueda hacer este trabajo. A mí me parece muy alentador eso, ¿no? Imagínense ayudar a un rico a trocar la felicidad, entre comillas, ¿no?, que dan las riquezas, por el gozo perdurable y la felicidad imperecedera que lo da la presencia de Cristo en el corazón. Qué alegría para el misionero ver que esa persona ahora tiene otros valores, otros ideales, tiene otras metas en la vida. Verlo como antes su vida era simplemente una anarquía, decantaba por las cosas de este mundo, pero ahora comienza a ordenar sistemáticamente su existencia. Y verlo ahora cómo se va haciendo uno con aquellas personas que antes nunca imaginó fuesen parte de su fuero más íntimo, hermanos de una iglesia, considerarlo ahora con una Biblia bajo el brazo, de pronto teniendo alguna intervención dentro de los ámbitos religiosos, y verlo luego por la gracia del Señor constituyéndose en un liderazgo en favor de la iglesia y luego sostenedor de la obra de Dios en este mundo. Eso es un gran estímulo e incentivo para todos nosotros. Y aquí Elena White lo promete, el Señor lo dice, hay personas particularmente idóneas para trabajar entre esas clases altas, así que no nos podemos negar a eso, no podemos llegar a la pobre conclusión de que no soy yo. Pero dice luego, necesitan pedirle a Dios sabiduría para alcanzarlas. Y no se contenten con un conocimiento casual de ellas, sino que por favor procuren despertarlas mediante su esfuerzo personal y su fe viva para que sientan las necesidades del alma y sean llevadas al conocimiento de la verdad que está en Jesús. Solamente lleno de Dios podemos hacer este trabajo, pero no es en favor de las clases altas, también en favor de la clase media y en favor de la clase baja, donde nosotros tendremos éxito y seremos obreros exitosos, triunfadores, pero si la verdad del cielo arde en nuestro corazón. Las palabras solas no lo pueden contar. Manifiestes en la voz, reflejes en la vida. Cristo está retratándose en cada discípulo suyo. Y cada que nosotros tenemos una participación ante ellos, aprendamos, mis hermanos, a salirnos de lo convencional. Creemos que es solamente llegar y utilizar el tiempo, inclusive nos ponemos la limitante tiempo, qué sé yo, media hora, 40 minutos, 60 minutos, oro, canto, los hago arrodillarse, luego saco la Biblia, termino y me voy. Y si no hago eso, perdí el tiempo. No, hermanos, no. ¿Cuántas veces voy a repetir esto? Ya lo he dicho.
tiene mucho más valor para una persona que se dialogue con ella y se siente uno a escucharla y pase tiempo oyéndola. Tal vez uno no prorrumpa en ninguna expresión, pero el solo hecho de que sirva de interlocutor para aquel que tiene a saldo su corazón y que no quiere terminar sus días así, puede ser el mejor estudio bíblico que les das. Puede ser una corriente vital que difunde al tomarle su mano y luego al llevarla a asirse del poderoso médico divino. No nos dejemos maniatar por la ortodoxia, hermanos. Esto tiene variantes y es tan versátil y generoso como Dios es y lo ha revelado. No hay un simple mecanismo. Tenemos que estudiar la mejor manera de allegarnos a cada persona. Cada uno es singular, cada uno es como es, y no pueden las mismas herramientas, por útiles que nos hayan parecido en el pasado y nos haya dado formidables resultados, aplicarse siempre ante los demás. Cada situación nos ofrecerá variables, pero Dios nos dará la sabiduría para ajustarnos a todas ellas, en aras de conducir a las personas a los pies del Señor. Y vamos a concluir este capítulo leyendo al final del mismo, página 166. Porque estos hombres que están vacíos, ¿sí?, pero a quien nosotros los vemos como alma en necesidad, luego como candidatos para el reino de los cielos, pueden también representar esto para la obra. Ya Elena White lo había vislumbrado, ya lo comentamos, pero vamos a leerlo sola y sencillamente de la página 166 y concluyo. Cuando les conste bien claro que el Señor espera que ellos sean sus representantes para aliviar a la humanidad doliente, muchos responderán y contribuirán con sus recursos y su simpatía a mejorar la suerte de los pobres. Al desprenderse así de sus intereses egoístas, muchos se entregarán a Cristo. Con sus dotes de influencia y sus recursos, cooperarán gozosos en la obra de beneficencia con el humilde misionero que fue instrumento de Dios para su conversión. Mediante el empleo acertado de sus tesoros terrenales, se harán tesoro en los cielos que nunca falta, donde el ladrón no llega ni la polilla corrompe. Una vez convertidos a Cristo, muchos llegarán a ser instrumentos en manos de Dios para trabajar en beneficio de otros de su propia categoría social. Es un eslabón más en la cadena interminable. Verán que se les ha encomendado una misión en el Evangelio en favor de los que han hecho de este mundo su todo y consagrarán su tiempo y su dinero y dedicarán su talento e influencia a la obra de ganar almas para Cristo. Solo la eternidad lo podrá decir. Mis hermanos queridos, estos desafíos nos son presentados una vez más. Recordemos que Dios no puede ser burlado. Y una vez habló Dios y vino a la existencia todo. Saltó el delfín, el capullo de rosa se abrió, los pájaros trinaron, las aguas corrieron hacia el mar. La naturaleza despidió toda su fragancia y su verdor. Y otra vez habló Dios, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y hoy, una vez más, habla Dios. ¿Quién se presta para hacer un ministerio, no solamente en favor de los desvalidos, de los pobres, de los ancianos, de los huérfanos, de las viudas, de los que están tras las rejas, sino también de estas clases que a muchos nos han parecido inexpugnables? Pero la palabra de Dios nos dice hoy que vamos a ellas. El Señor nos encuentre con la disposición en esta hora de decirle: Señor, aquí estoy yo,
Utilízame en tu servicio, para la gloria de Jehová. Dios nos bendiga, hermanos, tras la lectura y este análisis sencillo de este capítulo del Ministerio de Curación. Será curación para las enfermedades de estas clases. Que Dios guarde a cada uno de mis hermanos en esta mañana. Bueno, agradezco de todo corazón a las hermanas que se han pronunciado en esta mañana, Reina, la hermana Grace y la hermana Nancy. Realmente es un gusto para un servidor poder interactuar con ustedes, ¿no? La hermana Grace formuló una pregunta: ¿cómo motivar a los hermanos de la iglesia donde ella asiste para que ellos, en vista de las señales del pronto regreso de Jesús, pues como que cobren ese interés por las almas? Preguntaba ella, una pregunta muy difícil. O sea, ¿qué mecanismos desarrollar, no, para motivar a los hermanos? Tanto trabajo que hay, decía ella, tanto por dentro como por fuera. Y uno como que ve la iglesia muerta, ¿no? Como que no tiene ninguna intención en este sentido, son espasmódicos sus esfuerzos. Hermana Grace, la figura que utiliza Ezequiel, capítulo 9, de los hombres que recibirán el sello de Dios, son de aquellos que gimen y claman entre el pórtico y el altar por todas las cosas que se cometen, no solamente fuera, sino también dentro. Entonces, en vista de que la iglesia está muy, pero muy complacida en la esfera en la cual se encuentra, eso es típico del estado de la Odisea, ¿no? Hay que entenderlo así. Una golondrina solitaria no hace invierno, dicen por acá. Uno solo no puede hacer este trabajo. Realmente ese es un trabajo de equipo, colectivo, mancomunado. Pues yo le diría a usted, hermana querida, que en medio de su piedad se arrodille ante el Señor y clame para que esa iglesia pueda tener algunos de sus hermanos, de sus miembros, que por lo menos abran los ojos y se interesen a la necesidad de compartir de su tiempo para ganar almas para Cristo. No es muy fácil, créame que no. No sé qué mecanismos se puedan desarrollar como para despertarlos a este interés. Yo le diría que el mejor punto de comienzo a todo esto es que usted siga clamando, no cese de clamar. Y mire a ver cómo el Señor le da la gracia y la influencia para que por lo menos a uno de ellos, ¿no? A uno de ellos pueda entonces interesarle e incluirle dentro del trabajo que en este sentido debe usted estar desarrollando. Entonces tal vez nos parezca muy escaso que lo haga uno o dos, pero eso, si se hace de forma paciente en el Señor, puede traer unos resultados verdaderamente ingentes, grandiosos. En este sentido, el instrumento que ha sido puesto en las manos de Dios no se puede cansar. Recuerde que Elena White dice que Jesús nunca se cansó, nunca desmayó, ni se desalentó, es lo que ella dice. Él no desmayó ni se desalentó, y sus seguidores deberían tener una fe, así también dice ella, una fe del mismo tipo, perdurable. Entonces, hermana, ese sentir que Dios le da es un don de Él, ¿sabe? ¿Y para qué es? Es para que usted mire a sus hermanos en necesidad, sígale pidiendo al Señor que si tiene que desarrollar, digamos, como alguna metodología muy sencillita, como para captar la atención, el interés de ellos y ayudarlos a que se proyecten en el campo misionero, así sea una forma simple, pero yo creo que Dios le puede contestar a esa oración, porque ya me imagino que desde la asociación y desde el liderazgo de la iglesia tuvieron que estarse desarrollando seminarios o campañas para poder desarrollar actividades laicas, ¿no? Tuvieron que haber hecho programas de esta índole, pero si aún eso no ha logrado
comprometer a la iglesia y compenetrarlos a ellos en este sentido, pues trate de hacerlo usted de una manera personal, ¿no? Así le parezca que los alcances son exiguos, muy pocos, yo pienso que eso con la bendición de Dios puede tener grandes resultados y repercusiones. Entonces yo aquí escribí en una hoja donde escribo los interrogantes: hermana, siga clamándole al Señor, clámele al Señor. Quisiera finalizar lo pertinente a esta pregunta que hizo la hermana Grace, recordándole, ojalá que esto no sea así, pero Elena White dijo, ¿no?, que ni los truenos del Sinaí despertarán a este pueblo. Imagínese, hermana. Pero yo creo que uno que despierte puede ocasionar también el despertar espiritual en otros y darles a alguno de ellos la oportunidad de explorar campos, lugares, hogares, sitios donde hay tanta necesidad, y cuando ellos sientan que el primer beneficiado es uno y que su vida va tomando otro sentido, su experiencia religiosa como que cobra un sitial distinto, eso puede ser de gran estímulo y de gran valía para que se vayan sumando posteriormente otros. La obra está muy atrasada, es cierto, pero bueno, no nos podemos cansar ni desalentar nosotros. La hermana Nancy ha trabajado en medio de esferas socioeconómicas, así como la que el capítulo nos ha mencionado, ¿no? Y entonces ella pregunta que cómo pudiera trabajarse con ellos, con estas clases y todo. Yo no sé, hermanos, yo tengo una manera de hacer este trabajo. Generalmente yo no comienzo repartiendo una literatura ni un libro. Me gusta hacer uso de otros elementos, tener como otros recursos, porque es que el trabajo que se ha hecho hace mucho tiempo, puerta a puerta, eso ya ha quedado muy desprestigiado, ¿no? Eso ha sido devaluado. Se ha hecho tan mal el trabajo, yo no me estoy refiriendo solamente a los adventistas. Hay mucha gente que le encanta tocar las puertas de los hogares, y si allí, por ejemplo, no se hacen eco de lo que les están diciendo, recomendando, pues entonces se mandan en una andanada de palabras diciéndoles que son hijos del diablo, y esto ha ocasionado mucho malestar, ¿no?, en las personas que a su domicilio llegan algunos a tocarles las puertas con fines religiosos. Inclusive, yo no sé allá, pero en este país los católicos han comenzado a fijar avisos ahí en su puerta: soy católico, y en fin, ya con eso inmediatamente uno entiende que ellos están bloqueándose, ¿no? Ellos están presentando allí como un escollo, un dique. Entonces uno tiene que tratar de mirar a ver cómo estudiar mejor el asunto para poder allegarse a esas personas. Y justamente a través de este tipo de libros y de revelaciones que el Señor nos ha hecho, nos ha dado también la revelación de cuáles son medios muy, pero muy eficaces. Por ejemplo, atender a las personas en su dolor, cuando están enfermos, y no llegar directamente con religión, porque es que eso es lo que pasa con los hermanos, que sienten que si penetran en una casa a atender a un enfermo y ahí no invitan a toda la familia a orar y sacan la Biblia y cantan y todo eso, hay unos eso como tan centrado en lo ortodoxo, ¿no?, en lo convencional, como que es lo mismo siempre y siempre. Nosotros tenemos que desafiar esos modelos, esos patrones, hay que tirarlos al piso, hay que tratar de diseñar una cosa distinta. Uno tiene que ser muy prudente, muy calculador, muy analítico, muy estudioso. Cuando alguna vez fui a colportar, siendo estudiante de teología, la única experiencia de colportaje que tuve, yo recuerdo que dentro de la instrucción y orientación que nos dieron antes de salir al campo, recuerdo mucho una cosa que nos dijo aquel hombre, que era el director de colportaje de la Unión Colombo-Venezolana en ese tiempo. Y el hombre nos dijo: ustedes apenas lleguen a una casa, estudien muy bien la situación. Si hay un cuadro, miren a ver cómo introducen la conversación, precisamente apropiándose de lo que a la imagen presenta el cuadro. Alguna cosa así. Entonces yo empecé a hacer eso, ¿no? Llegaba a una casa y veía, por ejemplo, el perro, y entonces comenzaba la conversación así: ay, qué perro tan bonito, pero no es bravo, en fin, o alguna cosa en particular
que le dejara a la persona que recibe la impresión de que uno no va directamente a vender un producto de entrada, ¿no? Y pareciera como si esto de la religión también es un producto que se está vendiendo, se está haciendo comercial, y este es el producto más difícil de vender. Entonces uno tiene que desarrollar unos ciertos mecanismos o estrategias por la gracia del Señor que le permitan ser estrictamente prudentes, saber que esto requiere tiempo, que hay que tener mucha consideración, que ellos tienen que verme a mí como una persona que yo solamente les deseo para ellos el bien, servirles. Y ahora otra cosa que a mí me parece aterradora es cómo los misioneros entran a una casa, Dios mío, y no pueden mirar allí que fuera de tener un objeto de su estudio y de su trabajo para luego salir contentos, hay tantas necesidades al fondo, muchas veces hay pobreza, hay tantas cosas que uno podría estudiar y mirar a ver si las circunstancias lo dejan a uno en la conclusión de prestar un servicio en ese sentido. Entonces nosotros tenemos que sumarle a ello otros detalles que hagan que el trabajo sea mucho más amplio y más generoso y no simplemente esté encaminado en la misma dirección y con la misma metodología siempre, porque eso se volvería rígido. Yo pienso que lo del Señor es muy amplio y muy generoso y Él puede darnos a nosotros la impresión de cómo hacer el trabajo con las personas de una manera adecuada. Dios lo va a hacer porque el más interesado es Él. Entonces miremos a ver si nuestras estrategias hasta ahora no nos han dado mucho resultado, pues probemos otras. Miremos a ver cómo lo hacemos. Llevémosles a regalar un pan, yo no sé, hermanos. Busquemos la manera de conversar y que no vean de una vez de entrada que es que los queremos llevar a nuestra iglesia. Y esa cosita que tienen algunos hermanos es que apenas hablan y mismo te invito a la iglesia y te invito a la iglesia. El punto de partida espiritual y religioso no es la iglesia, mis hermanos, no es eso. El punto de partida es llevar a la persona a que se encuentre con Cristo. Ese es nuestro primer trabajo, ese es el primer paso que hay que dar. Todo lo demás que tiene que ver con las doctrinas y el dogma tendrá que venir como un resultado de eso. Entonces, así nunca nos acompañen a la iglesia ni a la fundación, pero si me reciben en su hogar, si yo puedo preparar los alimentos ahí para ellos e irles enseñando sutilmente algunas de las cosas que para nosotros son vida y que sabemos que van a ser vida para ellos, vamos ganando su confianza, las barreras van cayendo, ven en nosotros personas que desean hacerles el bien. Eso realmente tendrá un efecto muy pero muy interesante sobre todos aquellos a quienes el Señor nos permite alcanzar y conocer. Bueno, hermanos, sumémosle oraciones a esto sin cesar para que la gracia del Señor nos capacite, nos habilite y nos dé también a nosotros la impresión de cómo es que hay que hacer esto cada día más y mejor. Que Dios guarde a todos los hermanos. Muchas gracias. Vamos a elevar una oración de gratitud y reconocimiento a nuestro Padre y también nuestras súplicas para que nos ayude. Amado Dios, gracias por tu palabra, gracias por tu compañía. Te presentamos todas nuestras necesidades, Señor. Aquí dentro de este pueblo deben haber hermanos y hermanas con profundas necesidades del alma, que tienen que tomar decisiones, quienes en tus manos de amor harían un trabajo muy hermoso, pero que el diablo quiere impedir. Te ruego, por favor, Señor, que tomes el control de sus vidas y que las emociones y los sentimientos no los manejen ni a ninguno de nosotros, sino una vida llena de principios. Gracias por inquietarnos para abrirnos a nuestro trabajo y ayúdanos a entender que tú harás esto con nosotros o con tantos otros, pero será con todo aquel que se lo permita. Que si no hay un conjunto dispuesto para ello, si nos damos a la tarea en ti de comenzar, eso será una bendición para otros y también para nuestra vida. Bendice esta iglesia y este proyecto y permite que los resultados lo evidencie la eternidad. Perdona todos nuestros pecados y quédate en nuestro corazón, Señor. Cuida de nuestros hijos y de los seres que amamos. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Y también te recordamos la situación de México. En el nombre bendito del Señor. Amén.
Amén.